Gracias por venir. Por favor. La pregunta que se impone hasta ahora y de la cual todavía hay algunas dudas es, ¿tiene características de un ataque provocado por algún miembro de ISIS o todavía hay que poner mucha cautela respecto de esto? No, sin duda, ISIS lo reivindicó y de hecho ha publicado fotos del ataque. Evidentemente ha habido algún anexo entre este atacante y la organización central. El tipo de ataque es muy parecido al que se produjo hace unos años en Boston durante la maratón. Digamos, el uso de una mochila o de algún portacontenedor que esta persona utilizó, cargado con clavos y otro tipo de metales. O sea, si uno mira el ataque de Boston, en ese caso fueron 2 mochilas explosivas, y hay un cierto patrón. En ese caso eran lobos solitarios fundamentalizados vía internet, básicamente, en el caso de Boston. Acá me parece que hay un poco más de interacción, porque el ISIS publica fotos que supuestamente el atacante obtuvo antes del atentado. Ahora, uno se pregunta, digo, ¿hasta qué punto también es válido, no? O hasta qué punto suma en la información saber si fue ISIS o no. Que en definitiva puede ser un atacante que en algún punto también tenga algún link, algún punto de conexión con las reivindicaciones de ISIS, pero que no necesariamente tenga un punto de contacto, ¿no? Totalmente. Eso no cambia la historia. Totalmente. La diferencia básica entre Al-Qaeda, que estuvo tan de moda entre el 2011, el 2001, hasta la muerte de Bin Laden o un poco después, y el ISIS, es que Al-Qaeda hacía grandes atentados orgánicos y coordinados. El ISIS se adaptó a una lógica más de reclutamiento y de lo que ellos llaman lobos solitarios. A veces son 2, a veces son 3. De hecho, hoy hubo 2 detenciones ya y hubo una explosión controlada. Eso quiere decir que había una sospecha en uno de los domicilios allanados de que había algún tipo de carga explosiva. O sea, son solitarios, pero más que uno son células. Tengo en el recuerdo, y vos por ahí me lo podés subrayar, me parece que había sido el ex presidente de Francia, François Hollande, el que había dicho que estamos en una época en la cual vamos a tener que lamentablemente acostumbrarnos. Me parece que lo había dicho después de Charlie Hebdo, algunos de los tantos ataques que sufrieron los franceses en los últimos años. Lamentablemente es algo a lo cual, por triste que suene, tenemos que acostumbrarnos en esta época. Sí, sin duda. Si uno mira, digamos, Gran Bretaña hace menos de 2 meses tuvo un ataque hecho con autos y cuchillo. Francia tuvo una sucesión de ataques de más magnitud. Gran Bretaña en el 2005 tuvo un ataque explosivo simultáneo sobre el transporte, sobre subtes y colectivos. Digamos, cuando uno mira el porcentaje de musulmanes o cristianos convertidos al Islam en Europa, y uno hace una encuesta medianamente seria de la cantidad de esos grupos que sienten cierta afinidad por el ISIS o los reclamos fundamentalistas, bueno, son decenas de miles, ¿no? Me parece que uno puede tender a pensar que hay cierta, o puede llegar a haber algún punto cierta improvisación, pero eso queda inmediatamente descartado cuando ponemos el lugar, el contexto en el cual se desarrollaron los últimos contra población civil. Es decir, la idea es que, me parece para ellos, es que la población civil sienta que no está a salvo en ningún lugar. Y ahora en este ataque contra chicos, adolescentes, preadolescentes, siembra el terror de una manera, yo creo que pocas veces vista, ¿no? Sí, digamos, el objetivo del terrorismo siempre es, digamos, condicionar a los gobiernos enemigos y generarles un problema interno. Gran Bretaña tiene elecciones, Trump está en el Medio Oriente, Trump se reúne esta semana con el Papa, digamos. El blanco elegido, a su vez, es una pop star, una mujer liberal, una mujer que muestra modernidad, una mujer mediática, que todo lo contrario de lo que el Islam quiere, digamos, ¿no? Entonces, el contexto donde se da Gran Bretaña, un histórico enemigo del ISIS, porque participa en la guerra contra el ISIS en Siria y en Irak, el tipo de formato pop moderno de una mujer y el contexto con Trump visitando Medio Oriente. ¿Cuál va a ser la reacción de Estados Unidos y las potencias europeas? Yo creo que no va a cambiar, digamos, el que va a tener que reaccionar política y electoralmente va a ser la primera ministra May. Nadie indica que esto va a cambiar la elección. De hecho, ella, los partidos conservadores usualmente es visto como el partido más duro con el terrorismo, por lo tanto no creo que cambie el resultado, que todo indica que ella va a revalidar su título. El ISIS no la está pasando bien ni en Siria ni en Irak. Creo que hay que prepararse para cuando el ISIS se disloque como ejército. ¿Qué es lo que aparece a partir de ahí? Que ¿no? se disloque como ejército y muchos miles de europeos fundamentalistas vuelvan a Europa, vuelvan a sus regiones.
Y mientras tanto, la lógica de lobos solitarios en Europa y el reclutamiento vía Internet y el adoctrinamiento y la enseñanza de cómo hacer explosivos vía Internet, como aprendieron los de Boston y como quizá probablemente haya aprendido este joven también. Fabián, ¿estamos a salvo en esta región, en esta parte del mundo nosotros? Nada indica por ahora, ninguna región está a salvo, digamos, ¿no? En todas las regiones, la movilidad de la globalización, nosotros hemos tenido ataques terroristas por ahora de matriz estatal, como fueron los ataques de Hezbollah y de Irán en la década de los 90. Yo creo que cualquier país del mundo tiene que estar muy atento y tiene que hacer un monitoreo, especialmente de toda la cuestión de redes. Digamos, este reclutamiento cada vez más pasa por redes sociales. Entender muy bien las redes sociales, quién las ve, digamos, eso genera algunos debates sobre la libertad. Sí, absolutamente. ¿Quién monitorea qué? Pero bueno, habrá que lograr en un contexto democrático que la fuerza del orden, la justicia tenga la capacidad de tener una supervisión sobre las redes. Ahora, inmediatamente la reflexión que puede surgir entre nosotros es si un gobierno como el gobierno británico, si Francia, súper preparados, tecnológicamente muchísimo más adelantados que nosotros, no pueden evitarlos. ¿Cómo podríamos nosotros evitar una cosa así, no? Bueno, Gran Bretaña, la primera, entre comillas, desventaja que tiene es la masividad de su población musulmana. Segundo, las encuestas muestran que muchos jóvenes de nacionalidad musulmanas, hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, no están muy adaptados. Digamos, es un fenómeno muy extraño. Digamos, están más adaptados sus abuelos y padres que ellos a la sociedad. Sí, sí. Y el fenómeno que también se da, incluso se ha dado en París, en atacantes en Alemania también, que son nativos de esos países. No necesariamente son inmigrantes y que algún día se despertaron con una idea extraña. Son nativos de esos países y tienen un perfil usualmente ligado al microdelito, tráfico de drogas, asalto, robo de bancos, lo que acá llamaríamos en la Argentina el delincuente común o el ratero. Bueno, cuando uno mira el perfil de esos, muchos pasaron por sistemas carcelarios, muchos no tienen trabajo, muchos tienen, digamos, es una mezcla de religiosidad y también de resentimiento social. En Francia es muy claro eso. ¿Cómo se termina con esto? ¿Cómo se le pone límite, más allá de que vos estás diciendo claramente que ISIS ya no tiene la potencia que tenía hace algunos años? Bueno, ISIS en Irak y en Irak se termina con operaciones militares como está haciendo Rusia, como está haciendo Estados Unidos, como está haciendo en menor medida Gran Bretaña, Francia y otros países. El ISIS, como estructura militar bélica, tiene toda la de perder en los próximos 5 años. Ahora, el fundamentalismo en red, el terrorismo así transnacional y dislocado, yo creo que nos va a acompañar durante varias décadas y el principal objetivo va a ser que no se pegue un salto de calidad al uso de armas químicas, biológicas o de destrucción masiva. Mientras sean estos incidentes que son trágicos, son impactantes, pero no tienen un impacto, digamos, estratégico, digamos, creo que el gran objetivo tiene que ser evitar que estas organizaciones peguen un salto al uso de armamento no convencional, que de hecho se sabe que el ISIS y en su momento Al-Qaeda han trabajado y han explorado el tema de armas químicas y biológicas. Ahora, ¿viste cómo es esto? Parece un juego de acción y reacción permanentemente. Responde ISIS de esta manera, si es que efectivamente fue ISIS, porque están convencidos de que las potencias, Estados Unidos, aliados europeos también, los atacan de una manera desproporcionada. Entonces, digo, eso pareciera una cuestión de nunca acabar. Si uno mira la cantidad de muertes que provocó el ISIS, el 95% de ellas son musulmanes. Digamos, el ISIS es una máquina de matar musulmanes en la guerra civil en Siria, en la guerra civil en Irak, en atentados en Egipto, en atentados en Jordania. Digamos, una de las cosas que está, digamos, atrás de lo que se ve en la televisión, que supuestamente es una cruzada entre cristianos y musulmanes, cuando uno mira la tabla de muertes del terrorismo internacional... Es un muy buen indicador digamos, el fundamentalismo islámico mata, por cada infiel que mata 10 musulmanes. Mirá. Es decir que no es un juego de ping-pong en tal caso. No es un juego de ping-pong, es un juego de identidades religiosas y obviamente es un juego político. Atrás de esto hay intereses estratégicos e intereses políticos de estados y de no estados, como es el caso del ISIS. Lo menciona Pepe Gil Vidal en general. Me gustaría que subrayaras, ¿qué es lo que pretende ISIS?
Lo que pretende ISIS es algo imposible, digamos, es la construcción de un Estado, de un califato que abarque parte de Siria, parte de Irak, parte del Líbano. Ahora, ese objetivo es a su vez su debilidad. El terrorismo internacional no está en condiciones de enfrentar de manera interestatal convencional al poder americano, al poder ruso, al poder de la OTAN. Por lo tanto, el ISIS es un ejército que no tiene fuerza aérea, que no tiene capacidad antiaérea, por lo tanto son atacados y bombardeados sistemáticamente y de ahí va a ser su derrota militar. Ahora, lo que va a quedar del ISIS, Al-Qaeda fue desarticulada y destruida en los últimos 12 años. Ahora, Al-Qaeda logró algo muy importante. El 11 de septiembre generó todo un revuelo en el Islam. Cambió el mundo. Y lo más importante que logró fue meter a Estados Unidos en un gran error, que fue entrar de cabeza y de manera desproporcionada, y en el blanco equivocado fue Irak, generando toda una reacción entre Estados Unidos y El objetivo de Bin Laden era que Estados Unidos pisara el palito. Y lo hizo. Y lo logró. Fabián Galle, gracias por tu Gracias caridad. a vos por la Muy amable. invitación. Seguimos.